A la hora de adquirir una bicicleta, ¿qué es mejor? ¿Invertir en un buen cuadro o en unos buenos componentes? Pregunta trascendental, ya que vas a comprar un producto que seguramente utilizarás durante mucho tiempo y que en algunos casos además supondrá un fuerte desembolso económico. La respuesta rápida y sencilla sería depende, ya que esta no es una pregunta que tenga una respuesta única y universal. De hecho, la pregunta es compleja y depende de muchos factores. Hola, muy buenas máquina, aquí Salva, Oli para los amigos. Es por ello que vamos a ver algunas claves para que puedas formarte una idea, analizando ambos aspectos de forma objetiva, desde las ventajas de adquirir un cuadro de alta calidad con unos componentes más básicos y viceversa. En primer lugar, vamos a hablar del cuadro. El cuadro es el esqueleto de la bicicleta y la calidad del mismo va a determinar en gran medida el comportamiento de la bicicleta en diferentes situaciones. Pero, ¿qué es lo que hace que un cuadro sea bueno? Fundamentalmente, los materiales y la geometría. A grandes rasgos, los cuadros de carbono tienen una mayor capacidad de absorción de vibraciones, mientras que los cuadros de aluminio tienen una mayor resistencia a impactos y son más accesibles económicamente. Por otro lado, tenemos los cuadros de acero o de titanio, cuadros ya más exclusivos que ofrecen todavía mejor resistencia y mayor comodidad en rutas largas. El aluminio es el material más común en los cuadros de bicicletas de inicio de gama o incluso de gama media. Es un material ligero y resistente, además de económico, pero en comparación con los cuadros de carbono, su capacidad de absorción de vibraciones no es tan buena, además de que es algo más pesado, lo que se traduce en que pueda resultar no tan cómodo como un cuadro de carbono, especialmente en terrenos irregulares. Aunque son duraderos, los cuadros de aluminio tienden a sufrir fatiga con el paso del tiempo, especialmente si el uso es intensivo, si se le da caña, y ahí pueden aparecer microfisuras. El aluminio ofrece una rigidez adecuada para la mayoría de ciclistas principiantes. En cuanto a la comparación con el carbono, sí que es cierto que no es tan bueno el aluminio en cuanto a la transferencia de potencia. El siguiente paso en calidad de materiales del cuadro sería el carbono básico. Si bien sus técnicas de fabricación no son muy avanzadas y los materiales no son de mucha calidad, ofrecen un mejor comportamiento ante la absorción de vibraciones que el aluminio y un menor peso. Sin embargo, quedan lejos en cuanto a términos de rendimiento de transferencia de potencia de los cuadros de carbono de más alta calidad. El carbono básico suele ser más flexible en ciertas áreas para absorber las vibraciones, lo que hace que sea más cómodo, que se sienta más cómodo que el aluminio. Sin embargo, el carbono básico suele tender a comprometer la rigidez lateral y favorecer la comodidad, lo cual hace que tal vez no sea tan adecuado para ciclistas más avanzados. En comparación con cuadros de carbono de gama alta, los de gama más básica suelen estar fabricados utilizando menos capas de carbono, incluso utilizando técnicas menos sofisticadas, lo cual puede conllevar a que este tipo de cuadros no tengan tanta rigidez en ciertas áreas críticas como puede ser la zona del pedalier o del tubo de dirección. Los cuadros de carbono de gama alta, como los que producen marcas como Trek, Specialized, Orbea y tantas otras, son los más ligeros y avanzados tecnológicamente del mercado. Utilizan fibras de alto módulo, lo cual hace que estos cuadros sean extremadamente ligeros y rígidos sin comprometer la comodidad. Además, son excelentes en la transferencia de potencia, lo cual quiere decir que prácticamente toda la fuerza que transmites al pedal se convierte en movimiento hacia adelante. Algunas marcas ofrecen cuadros con dos calidades de carbono, una calidad más top para aquellos ciclistas avanzados y otra calidad de carbono medio para poder conseguir montajes en bicicletas a un precio más ajustado. ¿Qué son los cuadros de molde abierto? Son unos cuadros fabricados a partir de unos moldes genéricos, generalmente en Asia, y que son vendidos por estos fabricantes
a pequeñas marcas o directamente al consumidor. No suelen llevar marca y su diseño suele recordar a algún modelo de alguna marca conocida, ya que estos fabricantes fabrican indistintamente para estas marcas como para estos moldes abiertos. El rendimiento de los cuadros de molde abierto puede variar. En algunos casos la ligereza o rigidez puede ser comparable a cuadros de gama media de marcas reconocidas y en otros casos pueden presentar inconsistencia en cuanto a la calidad o la disposición de las fibras del carbono. Puede ser una buena opción para ciclistas que busquen cuadros económicos, aunque pueden presentar algún problema en cuanto a durabilidad y garantía. La principal ventaja de un cuadro de molde abierto es su precio. Esto permite que un ciclista pueda invertir menos en el cuadro y en cambio poder montar componentes más top en su bicicleta. La geometría de un cuadro tiene una gran influencia en el rendimiento de la bicicleta y determina en gran medida la experiencia de conducción. Una geometría más relajada, como la que suelen tener las bicicletas con cuadro de aluminio o de carbono de gama baja, implica una posición más erguida del ciclista, más echada hacia atrás, y esto a su vez hace que la bicicleta sea más cómoda y estable. Por lo tanto, es la geometría típica para bicicletas de principiantes o de ciclistas recreativos. Por otro lado, una geometría más agresiva, como las que suelen tener los cuadros de carbono de gama alta, colocan al ciclista más echado hacia adelante, más pegado al suelo, con una posición más aerodinámica para favorecer la eficiencia y la velocidad. Aunque el cuadro es importante, los componentes juegan un papel clave en el rendimiento de la bicicleta. Tanto las ruedas, suspensiones, frenos, bielas, etc. Y aquí la cuestión es simple. La calidad de los componentes determinará cómo se siente la bicicleta al usarla. Vamos a ver componente a componente la influencia que tienen en el comportamiento de una bicicleta. En ciclismo de montaña las suspensiones de gama baja pueden tener un ajuste limitado y no absorber los impactos de forma efectiva. Esto se puede traducir en una conducción menos controlada y que aparezca más fatiga en rutas largas y accidentadas. En contraste, las suspensiones de gama alta permiten un ajuste más preciso, ya sea del rebote o de la compresión. Además, son más ligeras. Son suspensiones tecnológicamente más avanzadas que aumentan el rendimiento y otorgan a la bicicleta una mayor tracción y control. Las ruedas son uno de los componentes que mayor influencia tienen en el rendimiento de una bicicleta. Unas ruedas de gama baja suelen ser más pesadas, menos aerodinámicas y estar construidas con materiales de menor calidad tanto en la llanta como en los bujes, lo cual se traduce en una menor aceleración y menor eficiencia en la transferencia de potencia, en la eficiencia de pedaleo. Las ruedas de gama alta, y si has probado alguna lo sabrás, son ruedas más ligeras y más rígidas, también en cuanto a rigidez lateral, lo cual hace que la bicicleta se sienta más ágil, más reactiva, la eficiencia en la transferencia de la pedalada es espectacular, incluso en algunos casos el factor aerodinámico está muy estudiado en función de la modalidad a la que vayan dedicadas esas ruedas. Si hablamos de los frenos de disco, los mecánicos de gama baja son frenos más pesados y menos potentes. Pueden tener un rendimiento aceptable en condiciones secas, pero a poco que la cosa se complique un poquito, ya su rendimiento no es el adecuado. Por el contrario, los frenos de disco de gama alta, que ya son hidráulicos, son frenos más ligeros y con un mejor rendimiento, tanto en potencia de frenada como en modulación. De forma similar, los frenos de zapata de gama baja suelen ser más pesados y ofrecer una eficiencia de frenada más justita. Por el contrario, los de gama alta son más ligeros y mucho más eficientes y potentes, además de estar fabricados con mejores materiales, lo cual hace que sean unos frenos más duraderos.
En el capítulo transmisión, la diferencia de una gama baja a una gama alta fundamentalmente está en la precisión y el ajuste de los cambios. En las gamas bajas los cambios son menos precisos y más lentos, además tienden a desajustarse con mayor facilidad, y las gamas altas todo lo contrario. Cambios más precisos, eficientes y se desajustan menos. Llevado al extremo tienes las transmisiones inalámbricas que llevan esto al máximo exponente. Una eficiencia perfecta, unos cambios súper precisos y súper rápidos. Las tijas telescópicas de gama baja son más pesadas, menos precisas, menos suaves y responden de una manera más lenta, lo cual puede comprometer la conducción en terrenos irregulares ante cambios bruscos, por ejemplo, cuando vienes en una bajada y de repente te viene una subida. Por el contrario, las tijas telescópicas de gama alta suelen ser más ligeras y su comportamiento es más finas y responden prácticamente instantáneamente, lo cual las hace ideales para ciclistas avanzados. La diferencia en las bielas y platos de gama baja a gama alta fundamentalmente está en la calidad de los materiales. En gama alta encontrarás materiales más ligeros y con mejor rigidez, lo cual favorecerá a una mayor transferencia de potencia, a que más parte de la fuerza que aplicas al pedal se convierta en movimiento. No hace falta decir que si tienes presupuesto para invertir en una bicicleta con buen cuadro y buenos componentes, oye, alegría. Pero ¿y si no es así? ¿Cuándo es mejor invertir en un buen cuadro y cuándo en unos buenos componentes? Si tu objetivo es a largo plazo y buscas una bicicleta para ir mejorándola con el tiempo, invertir en un buen cuadro puede ser una buena opción para ti. Además, los cuadros de alta gama tienen una mayor durabilidad y te ofrecerá una mejor flexibilidad a la hora de mejorarla. Sin embargo, si buscas inmediatez, si buscas disfrutar desde el primer momento, invertir en una bicicleta con un cuadro menos top y unos mejores componentes puede ser una excelente elección. Unas mejores ruedas, suspensiones, frenos, transmisión van a hacer que la conducción sea más suave y eficiente. Incluso en cuadros de gama baja o media, unos buenos componentes van a hacer que la bicicleta se sienta ágil y precisa. Tipos de ciclistas hay una catarba, así que en función de la disciplina que vayas a practicar, de tu estilo, de lo que busques, de tu presupuesto, te puede convenir más invertir en un buen cuadro o en unos buenos componentes. Escojas lo que escojas, no olvides pedalear siempre para disfrutar y nos vemos por las sendas, máquina.